Damos paso y saludamos al doctor Juan Martens, abogado de él, para hablar un poco de todo esto que lo que deberíamos interpretar en una embestida que podría estar, al menos en una de las hipótesis más fuertes que tiene la investigación, relacionada con el narcotráfico, lo que ocurría anoche en pleno concierto. Juan Martens, ¿cómo le va? Muy buen día. Buen día, Juan Carlos, a vos y a toda la audiencia. Bueno, y presentamos así, la fuerte, la decidida y hasta desembosada presencia del narcotráfico en un evento masivo como el de anoche. Y ciertamente esto hay que leerlo en un contexto del aumento de la violencia letal en nuestro país vinculada al crimen organizado. De hecho, cerramos 2021 con 56 casos más de asesinato en todo el país, principalmente en Concepción, Central, Cordillera. Aumentaron los casos de violencia letal y también en el contexto de que cada vez más empresarios criminales vinculados al narcotráfico no temen realizar acciones en espacios masivos porque cuentan con la tolerancia social, infiltración institucional que le permite la impunidad de sus actos. Entonces, en ese contexto debemos leer y entender el aumento considerado de este tipo de acciones, Juan Carlos. Así es, tratamos de relacionar, o más bien de hacer un paralelo de alguna otra ocasión que hubiera algo parecido con tanta presencia de gente y un atentado como este. Bueno, tal vez el asesinato de Rafat, pero no fue ante 15.000 personas, fue en la vía pública y tantos otros hechos que suelen ocurrir sobre todo en zonas fronterizas, ¿verdad? Si buscamos en la memoria reciente, no existen casos en espacios tan masivos, pero la semana pasada, el viernes, por ejemplo, en Ubiyaú, en el centro de la ciudad, le asesinaron a una persona a quien le estaban trasladando en un automóvil, le bajaron en la ruta quinta y allí con 8 disparos le ejecutaron. O sea, cada vez más vemos escenas de violencia pública en donde no se teme la reacción social ni institucional, y esto claramente nos habla del avance de la impunidad y de las relaciones con el poder político, con el poder fiscal, con el poder judicial, ya sea con connivencia directa o por temor. Lo que no podemos negar es el avance de la violencia vinculada al crimen organizado, ¿no? Y la impunidad con la que quedan estas acciones, que alienta a que se sigan cometiendo este tipo de delitos. Y por otro lado, tampoco podemos desconocer ni dejar de mencionar los precios exorbitantes de algunas casas de fin de semana, alquileres de 83 millones de guaraníes al mes, que puede pagar solo un pequeño grupo de gente o empresarios vinculados al crimen organizado. Y eso se da en San Bernardino. De hecho, se está convirtiendo en un centro logístico de patrones vinculados al narcotráfico que aprovechan las posibilidades de conexión que tiene hoy San Bernardino con la Ruta 2, con la Ruta 3, con Luque, su distancia relativa cercana con el aeropuerto, que son facilitadores del crimen organizado, en donde interinstitucionalmente se tendrían que estar interviniendo para prever este tipo de cosas, Juan Carlos. Y no se está haciendo eso, me pregunto, porque así como lo presentás, doctor, tendría que ser casi como pescar en una pecera, sino directamente para detener a los narcos que pudieran estar, al menos para que la policía o la fiscalía obtenga datos que le vayan a servir a corto tiempo para ser más eficaces en el combate al narcotráfico. Y debe ser un trabajo coordinado de la Fiscalía, de otras instituciones, de la Contraloría, y se debe trabajar en acabar la impunidad y la infiltración institucionales, que en este momento no vemos. No hay un análisis de correspondencia de los ingresos, de los bienes que tienen altos jefes policiales, y más aún cuando se retiran, y la conexión que hay entre la policía y el crimen organizado es muy notorio. Recordemos altos jefes policiales que están detenidos, algunos ya condenados, pero aún así la Policía Nacional ni la Contraloría está haciendo análisis de correspondencia de los bienes entre efectivos policiales, y esto es criminógeno, alienta a que se siga dando este contubernio entre
poder policial, poder político, narcotráfico, que hace que cada vez más estén ocupando espacios. Y como te decía, vuelven a subir los índices de homicidios en nuestro país, particularmente en algunas regiones que antes no estaban vinculadas, por lo menos en el imaginario colectivo, al narcotráfico, como es Central, como es Cordillera, que hoy tienen unos índices muy altos. Entonces, si continuamos con estos niveles de violencia, nuevamente 2022 va a volver a subir, ya que enero estamos cerrando con cerca de 36, 37 asesinatos. Entonces, todo esto debe llevarnos a construir una política de seguridad que tienda específicamente a la disminución de la violencia letal, pero por sobre todo a la interceptación de bienes vinculados o provenientes del narcotráfico que infestan la economía formal, Juan Carlos. ¿Desde dónde, o involucrando a qué instituciones esa política de seguridad debería empezar a la trabajarse? Contraloría General de la República debe ser un actor no excepcional, sino tiene que ser un actor principal. ¿Para qué? Para analizar la correspondencia de bienes de funcionarios públicos dedicados al control de este tipo de violencia, ¿no? Debe analizar bienes de fiscales, bienes de jueces, bienes de policías, principalmente que estén trabajando en estas zonas. Por otro lado, todo el Departamento de Investigación Interna de la Policía Nacional debe estar capacitado y con seguimiento, con posibilidades de seguimiento de las causas que se inician. La Fiscalía, el Poder Judicial, Senavic, o sea, hay la estructura, la ingeniería institucional tenemos montada. Necesitamos trabajar, desmenuzar y seguir cada pista para que efectivamente podamos contribuir al desalentar este tipo de prácticas, porque de lo contrario, lo que vamos a tener cada vez más es intervención del narcotráfico y regulación del narcotráfico de vidas, de espacios de vidas que anteriormente no estaban regulados por ellos. Recordemos el caso de Río de Janeiro, de la Bajada Fluminense, en donde es el narcotráfico quien te da cita para ir a un puesto de salud, donde es el narco el que te da cita para entrar a terapia intensiva. Eso no es excepcional en América Latina. Y en la medida que este tipo de hechos aumentan, lo que estamos diciendo es que el Estado cede ante el poder de la criminalidad organizada, Juan Carlos. Bien, la estructura está, la arquitectura está, decías, y hablamos de esas instituciones. Probablemente las cartas orgánicas respectivas también no necesitan ajuste alguno, sino es una cuestión de voluntad. Pero, ¿qué pasa? Tomemos una institución, qué sé yo, Contraloría fue la primera institución que mencionaba, doctor, o podríamos hablar de la Senad. Pero una sola golondrina no hace verano o no hace primavera. Debería haber antes una señal de política tal vez, de hacer tal cosa, y no notás que se está haciendo, que se está dando esa señal de combatir realmente este flagelo que ya lleva décadas. Lo que se nota es que el narcotráfico financia cada vez más a actores políticos, a candidatos, y que no hay vergüenza de asociarse con actores vinculados al narcotráfico en los gobiernos departamentales, y eso es preocupante. En el 2023 seguramente vamos a tener diputados, senadores nuevamente muy ligados al narcotráfico o directamente involucrados en el narcotráfico, y eso también tiene que ver con la falta de la regulación del dinero que ingresa a las campañas políticas. Eso tampoco estamos teniendo, y así como decís, es como desalentador el panorama, el escenario, porque las decisiones se tienen que tomar en el poder político, en la instancia de regulación global de la vida política en nuestro país, y eso no se está notando lastimosamente. Es más, hay puntos o hay muestras de que efectivamente va a seguir ganando espacio el narcotráfico en nuestro país, Juan Carlos. En algunas localidades de frontera principalmente dicen, vivís tranquilo siempre y cuando no te metas en las peleas entre ellos. Pero estamos llegando, me pregunto, y este hecho probablemente lo refuerce, estamos llegando al estado en el que realmente hay una incidencia directa con tu propia seguridad, con tu propia vida, porque en cualquier momento se dan balaceras como esta, y vos que estabas en
en un concierto o que estabas en la calle, recibís un balazo y eso te cuesta la vida, ¿no? En este caso hablamos de la alta repercusión que pueda generar el caso de una influencer o de la esposa de un futbolista, pero en realidad a cualquiera, ¿verdad? Y ese es un discurso que legitima la presencia narco, Juan Carlos, quien dice, no te pasa nada si no te metes con ellos. Se decía también en la época de Stroessner, sí, ¿no? Si no te metes en política, no te afecta. Pero en realidad le afecta a todo porque corroe las bases de la institucionalidad, subvierte las formas políticas públicas de democracia, de funcionamiento institucional, y en lo inmediato afecta a vidas. El año pasado nosotros contabilizábamos personas que fueron asesinadas por equivocación, es decir, un sicario va y tenía que matarle a Juan Carlos, pero se equivoca y le mata a Juan Martens. 5 o 6 casos de eso que se dio solamente en Pedro Juan Caballero, pero también víctimas colaterales, Juan Carlos, en donde no hubo equivocación del sicario, sino que efectivamente la bala no solo impactó en el cuerpo de la víctima, ¿no? Sino que también afectó a otras personas que estaban ahí en la zona. Entonces no es cierto de que si no te metes con ellos o que si no estás en actividades raras no te afecta el crimen organizado. Te afecta directamente, afectando vida, afectando bienes, pero por sobre todo afecta corroyendo las bases de la democracia y subvirtiendo el funcionamiento de las instituciones políticas, Juan Carlos. ¿Esto nos lleva hacia el narcoestado o ya estamos en el narcoestado? En algún nivel nosotros estamos en un narcoestado si tomamos que actores del narcotráfico están en el poder. Y sí están en el poder local, son concejales, son intendentes, pero son empresarios también. Son empresarios, son ganaderos, son sojeros. O sea, digamos, hay que entender bien en el contexto de que son algunos, ¿no? Y también son representantes del poder legislativo, ¿no? Entonces, hay infiltración institucional del narcotráfico en instituciones políticas públicas de nuestro país. Ciertamente había ya hace años denuncias desde el propio Senado de la presencia de narcotraficantes en su seno, y eso no se desalentó. De hecho, sigue dándose, y en las generales presidenciales del 2023 vamos a ver nuevamente una gran afluencia de personas vinculadas al narcotráfico en la política, porque ahora están haciendo campaña y son conocidos actores del negocio criminal, Juan Carlos. Hay una reprochable, una deleznable tendencia a pensar en nuestros días, y no solamente en Paraguay, sino casi te diría a nivel mundial, de que con el dinero lo obtenés todo. ¿Cómo se combate entonces lo que es la fortaleza del crimen organizado? Que es precisamente contar con ese dinero con el que va a comprar el silencio o la colaboración de funcionarios públicos que deberían reprimirlos, por ejemplo, o directamente a personas que necesitan, que están en las zonas de producción de narcóticos, o directamente a los que mencionabas, con el dinero poder mezclarse o sumar a sus filas hasta a productores, empresarios y otros sectores. Y la única forma de combate es el fortalecimiento institucional. Esto no se combate de manera aislada, sino de una manera integral. Y en la medida que el Estado sea fuerte y esté presente, se sacan espacios al poder del narcotráfico y del crimen organizado en general. De hecho, el narcotráfico ocupa ese espacio que deja el Estado, ya sea que lo deje adrede o porque no tiene capacidad de cubrirlo, o porque se alía justamente para que esto permanezca de esta manera. Deben haber campañas de integridad que trabaje con funcionarios directamente vinculados a la persecución de este tipo de delitos. O sea, rotaciones institucionales, buen salario, buen sistema de protección, traslados permanentes que permitan también proteger a los funcionarios del poder de infiltración del narcotráfico. Y en ese sentido hay experiencias en algunas regiones también de América Latina y el mundo que permiten dar cuenta de que se puede ir mejorando la presencia institucional
de combate y de control de este tipo de situaciones. Pero lo central es una voluntad política, un ejecutivo decidido a combatir el crimen organizado y que vea en la democracia, en las instituciones democráticas, las posibilidades de desarrollo del país, Juan Carlos. Mire, el trabajo tenemos que hacerlo desde adentro, desde Paraguay, o se puede aspirar a una especie de tutela de otros países que, por cierto, bueno, en algún momento han representado un costo muy alto para los países a los que asistieron, ¿no? El caso Plan Colombia y otros. Yo creo que, y de hecho la experiencia muestra que solo los países pueden solucionar sus problemas. O sea, vamos a ser los paraguayos y paraguayas quienes encontremos la forma de solucionar estos problemas. Ciertamente van a ayudar o ayudan la cooperación de países aliados, de agencias internacionales, agencias de desarrollo, pero ellos no van a venir a hacer la tarea de combatir la corrupción, de combatir la infiltración institucional por nosotros. Debemos ser nosotros, ciudadanos y ciudadanas, con la no tolerancia de este tipo de acciones, con el involucramiento en espacios públicos, en espacios políticos, en espacios sociales, y el reproche, la reacción social de no tolerar la vida, el estilo de vida vinculado al crimen organizado. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos un discurso en contra del narcotráfico, pero alquilamos nuestra casa, somos empresarios que alquilamos a 83 millones de guaraníes la casa por mes. O sea, estamos tolerando socialmente, empresarialmente, este tipo de acciones, este tipo de negocios, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, desde lo micro a lo macro, debemos estar analizando, viendo y esforzándonos para desterrar de nuestro espacio social la criminalidad organizada y el negocio vinculado a la criminalidad. Entonces, por eso es que San Bernardino en los últimos años se convirtió en un hub de control de negocios vinculados al narcotráfico, explotando sus buenas conexiones, sus cercanías, ¿no? Y que la gente un poco pasa desapercibido en verano. Y por eso se mata ante 20.000, 15.000 personas y no está ni siquiera detenida quien ejecutó los disparos, ¿no? Entonces, eso nos habla del poder de infiltración y de cuán profunda ya está la raíz dentro de nuestra sociedad, Juan Carlos. Bien, doctor, muchas gracias por estos minutos.